por acá, para que lo puedan ver las personas que no podían venir por un tema de día y horario. Em, bueno, yo diría que como quizás vamos a hacer varias y me gustaría que en principio que nos contemos qué nos convoca a estar acá, ¿no? Porque yo recibí el formulario de cada una, entonces hice un par de preguntas y entiendo desde dónde vienen un poco, pero que estaría bueno eh, eso, que nos conozcamos entre todas en principio y después, no sé, ver a dónde nos va llevando, como si hay alguna que tiene necesidad de consultar, de hacer una pregunta o de manifestar una inquietud. Yo me imaginaba que al menos, bueno, yo soy Lucía, tuve el diagnóstico de autismo anteriormente, síndrome de Asperger, en octubre, noviembre del año pasado, a mis 40 años, y me produjo un alivio enorme, más allá de que fue muy movilizador y lo sigue siendo porque no pasó ni un año todavía. Yo tenía la sospecha de hace muchos años, pero al mismo tiempo no lo podía creer. Digo, era una sospecha y al mismo tiempo era tipo, yo no puedo ser autista, por la idea que tenemos de los autistas, ¿no? O que yo tenía de los autistas. Y, y cuando empecé el proceso de diagnóstico, empecé a sentir cada vez más como, bueno, mucha ansiedad y todo esto, pero a la vez mucho alivio de entender que si era una condición que otras personas también tenían, iba a tener más acceso a herramientas. Y eso es lo que me pasó. Tipo, ok, entiendo que ahora tengo herramientas que vamos probando y que nos podemos ir compartiendo para pasarla mejor. En resumen, ¿no? Entonces, y ahí al toque dije, bueno, también estamos en un momento del autismo muy bisagra, siento, como, como en un salto cuántico a nivel médico, como qué se dice de autismo, qué era hace unos años el autismo, qué es ahora el autismo, y siento que estos conversatorios, que también por eso convocan tanto, que es hablando desde adentro, desde personas que tienen diagnóstico, desde personas que no tienen diagnóstico, pero saben que son autistas, o personas que tienen sospecha o que están en proceso, la importancia de ir hablándonos y como armando la información desde adentro, ¿no? Y no tanto de médicos hablando del autismo o padres hablando del autismo. Eh, entonces, cuando armé el conversatorio me imaginaba que quizás hay muchas personas en proceso de diagnóstico o de sospecha a las que les pueda ser muy útil. Yo al menos cuando empecé a sospechar, entraba en todos los conversatorios, veía todos los programas, escuchaba todos los podcasts, me puse, bueno, obviamente muy como foco, me leí todos los libros, es tipo, todo lo que aparecía, creo que, o sea, no hubo un libro que no haya dejado, no haya leído. Entonces, me gustaría darle espacio, si hay alguna que está en ese proceso, como que pregunte todo lo que necesite, una cosa así. Y, y bueno, y ahí me gustaría escuchar un poco en qué vienen ustedes. ¿Querés contar? ¿San Juana es tu nombre? ¿De México? Ok, que ya nos contaste un poquitito, pero si querés arrancar y después le pasás la pelota a alguien. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo desde México. Yo vivo en la península de Baja California Sur y justamente ahorita estamos en un huracán. Está el viento muy fuerte. Está lloviendo. Bien, yo estoy en ese proceso que menciona Lucía de no tengo diagnóstico, pero ya hace buen tiempo que estoy sospechando y así como ella dice. Veo, entro como en este espacio, cuando vi la invitación dije, no, tengo que entrar porque, bien lo dice Lucía, no es igual que tú leas un libro de un especialista, que veas una conferencia de alguien que te está dando información, a estar en un grupo en donde estamos puras personas o que sospechamos o que ya tienen un diagnóstico, que tienen todas esas vivencias y todo ese conocimiento porque lo han vivido y sobre todo mujeres, porque por lo que he leído y por lo que he estado viendo y buscando, hay una diferencia entre personas que tienen autismo, personas autistas,
hombres, mujeres y pues adultos y niños, ¿no? Así es como yo lo estoy entendiendo. Y la razón por la que estoy aquí en esta mañana es porque de niña siempre yo sentía que algo no estaba bien en mí, pero yo siempre pensaba que así era en todos, que todos los niños que me rodeaban en mi escuela, en mi alrededor, pasaban por lo mismo que yo, pero que ellos eran más fuertes que yo. Si yo me quería ir a un lugar solitario y yo veía que nadie más lo hacía, yo decía, bueno, ellos son iguales que yo, piensan y sienten como yo, pero ellos pueden y yo no puedo. Como si no hubiera diferencias en mí, pero yo soy débil y ellos son fuertes. Así siempre lo viví, para no entrar en detalles, porque yo creo que hemos vivido cosas muy similares, ¿no? Mm. Ya de adulta, lo que me trae aquí es porque no puedo creer, o sea, necesito como alguien que me diga, es que sí puede ser, porque no puedo creer si mi diagnóstico es positivo, ¿cómo es que logré enmascarar tanto? Digo, voy a utilizar una palabra mexicana, no soy una chingona porque fui una actriz tremenda. O sea, digo, ¿es en serio que yo pude imitar tanto de los demás que he logrado? Al principio sí recuerdo que me costó, lo que más me costó fue mirar a los ojos. Yo recuerdo que hasta me dolía la cabeza, me dolía un oído, me dolía la garganta por estar intentando aguantar más tiempo mirando a los ojos a alguien y ya no podía y volteaba para otro lado y volvía la mirada porque no, es que todos se miran a los ojos. Yo, ¿por qué no? Pero algo dentro de mí se resistía, pero yo no sabía nada hasta ahora que ya estoy entendiendo un poco. Pero bueno, en conclusión, quiero como conocer de ustedes o de todo lo que estoy investigando, si es posible que alguien sea así tan chingón, que haya logrado engañar casi a tu alrededor, porque yo todo lo siento y me canso, todo el día estoy cansada, todos los días estoy cansada, Mm. pero nadie lo nota. Mm. Porque estoy sentada con alguna amiga o con gente y digo, a ver, ¿debo cruzar la pierna? ¿Estoy bien? ¿Cómo está aquel? ¿Y cómo está en este lugar? ¿Se tiene uno que sentar así? Mm. Entonces siento así. O sea, lo he logrado toda una vida, tengo 51 años. Y digo, si es que soy autista, pues soy una autista muy chingona, porque ¿cómo he logrado hacer eso? Bueno, acá Pero dijiste con algo un que es dolor y con clave. un cansancio, Lucía, con un Eso, dolor y con un cansancio eso, tremendo lo que todos nos los vamos dando días. cuenta, que ahí no, ahí nos dirán las experiencias de las demás, pero a mí eso fue lo que más yo lo mismo, yo decía, no puedo ser autista, no sé, soy docente, he Sí. sido bailarina, me subía a escenarios, la pasaba muy mal y después tenía que dormir una semana, pero lo he hecho. Entonces, claro, después es cuál es la consecuencia, no es que no podamos. Muchos no, muchas o muchos no pueden, pero cuando podemos, porque nos sobreponemos, porque como no sabemos de esto, es tipo, che, todo el mundo lo hace, lo tengo que poder hacer, ¿cómo que no lo puedo hacer? Lo hago Exacto. igual, pero después la consecuencia del agotamiento. Esto creo que lo compartimos en la mayoría, como yo puedo ir, el otro día yo fui a ver la bomba de tiempo, por ejemplo, no sé, acá en Argentina es un grupo de percusión que hace mucho ruido, o sea, es una música muy fuerte con luces, y fui ya posterior al diagnóstico, ¿no? Sabiendo, y digo, la pasé muy bien, pero después tuve 3 días que no podía, con los canceladores de ruido, tipo que no podía salir. Entonces, digo, no es que no puedo, puedo, pero tiene consecuencias que para otras personas no las tienen. Y ahora que lo sé, puedo elegir. Y digo, bueno, puedo ir, y después estoy 3 días sin salir de mi casa, tipo, no pasa nada. Y como ir gestionando herramientas para poder hacer lo que quiero hacer, pero te diría eso, que sí, que somos actrices de primera, podría decir en argentino, totalmente, pero el tema es la consecuencia que eso tiene. Entonces empezar a escucharnos en cuánto nos está costando eh, enmascarar, ¿no? El famoso masking. Sí. Gracias por compartir desde No, de México, verdad, querido. gracias, gracias. Sobre todo Lucía, que creo que es quien convocó, de verdad es liberador. Me encantaría, me Mm. encanta escucharlos. Mm.
Qué bien, si querés pasarle la pelota a alguien, así a quien te llame la atención. Bueno, Corina, por favor. Hola, buen día, ¿cómo están? Eh, bueno, Lucía y yo estamos en un curso, así que ayer lo comentó en la clase y dije, ay, qué interesante. Yo no sé nada, digo, he escuchado algunas cosas de autismo, pero la verdad, honestamente, no tengo idea. Y lo que me parece que sé es que hay varios niveles, y una cosa es el autismo, otra es el Asperger, y también me parece que hay gradaciones, me parece, no sé. Eh, me llamó mucho la atención esto que dijiste, Lucía. Ayer fui acá a mi barrio a escuchar un cantante de tango, yo vivo en Parque Chas, y aquí es un bar, estaba, el encuentro fue en un bar, y yo estaba casi debajo del parlante. Y entonces cuando empezaba a cantar y empezaba la música, que además estaba re alta para un espacio tan chico, yo tenía que hacer Mm, así porque era insoportable. Estuve una hora y media y dije, no, no, ya está, me voy, no, no me lo banco más. Además había mucha gente toda apretujada. eh, y yo la verdad que nunca me cuestioné si era autista o no. Sé que prefiero mucho el silencio, estoy mucho para adentro, puedo pasar horas sin hablar. mm, Puedo salir, estar, pero necesito volver a mi casa en silencio. Eh, Donde hay mucha gente me siento media extraña. Entonces no sé si tiene que ver con eso o tiene que ver con que por ahí tengo cierta cuota de sensibilidad, mm, eso y nada más. Pero digo, en lo personal, pero además me convocó porque como yo trabajo con personas, dije, ay, bueno, entonces me voy a enterar un poco más de lo que es el autismo. Así que mm. por eso estoy acá. Qué bueno, Cori, bienvenida. Claro, está bueno también eso, trabajando con personas como... Bienvenida, Waldi. Trabajando con personas está bueno también. Yo cuando después de recibir el diagnóstico empecé a poder observar de otra manera y bueno, como empezar a tener sospechas, es complejo, ¿no? Decirle a alguien sin saber, porque yo no puedo decir a ojo desnudo si alguien es autista o no, pero tener sospechas y poder, y si la persona está como muy angustiada y viene, sobre todo porque muchas veces en el autismo, cuando no está diagnosticado, hay otros diagnósticos, este es el riesgo. Y puede haber otros diagnósticos que sean de bipolaridad o de otras cosas y que manden a tomar pastillas cuando la persona en realidad no lo necesita. Entonces, si tenemos una sospecha de autismo, siempre está bueno primero pasar por ahí antes de ir a otros diagnósticos que necesitan medicación, ¿sí? Digo, si estamos atendiendo, siempre está bueno como tener esta pregunta. Y después la persona elige, para mí el proceso de diagnóstico es una elección obviamente personal y que no siempre es necesaria. Vos quizás, Cori, decís, no sé, quizás es, de hecho, hay algo acá más complejo, que es que ahora le dicen autismo a esto. Digo, el autismo no es tipo el árbol, no es natural. No sé si me explico. Ahora le llaman los médicos, no sé, autismo a esta condición que cumple estas características, porque lo diferencian de lo neurotípico. Pero no sé, digo, está bien, yo puedo decir tipo, no, no sé, yo tengo estas características y no necesito nombrarme autista. Y también estamos los que sí nos sirve nombrarnos autistas. Y está buenísimo cualquiera de las dos opciones, ¿no? Porque como esto, antes el Asperger era algo aparte del autismo y ahora en el último, tipo en el DSM-5, que es el último manual de psiquiatría, se mete el Asperger dentro del espectro autista. Entonces a mí cuando me dieron el diagnóstico, por ejemplo, me dijeron diagnóstico de autismo, anteriormente síndrome de Asperger. Eh, entonces, si me hubieran hecho el diagnóstico hace 5 años, me hubieran dicho Asperger, hoy me dicen autista. Y esto va cambiando.
Entonces tampoco es para mí en el punto de vista, no sé, no tomarlo tan en serio en el sentido de tomar lo que me sirve, no que la etiqueta sea un peso o sea una carga que no me sirve. O sea, si me sirve bien y si no me sirve, veo y digo, bueno, esto ya me reconozco que tengo sensibilidad auditiva, reconozco que los lugares con mucha gente no me hacen bien, reconozco que tengo que volver a casa, y eso ya es un dato que está buenísimo. Quizás a quienes tenemos más Capricornio, yo soy astróloga, entonces voy a hablar de esto, quienes somos más super yoicas, a mí me sirvió mucho el diagnóstico, porque si no me sobreponía constantemente, tipo, ¿cómo no voy a poder estar en un lugar con gente? Y ahora el diagnóstico me hizo decir, tipo, bueno, no, me cuesta un montón. Tipo, tengo una condición que hace que me cueste un montón. Eso a mí me ayuda, me valida, ¿viste? Como que necesité esa validación. Sí, yo soy ascendente Capricornio con Saturno en casa uno. Ok, Entonces digo, nada, para mí es así. Entonces claro. digo, me interesa saber si soy autista. Bueno, por ahí a lo mejor en algún momento digo, y además digo, primero, es por ahí qué características tiene, ¿no? Ser autista para decir, ah, mira, yo tengo esto, tengo esto, tengo esto. Bueno, a lo mejor es así, pero hay algo que yo fui descubriendo de mí, que es, bueno, voy a una marcha, por ejemplo, y no sé, llega un momento que digo, listo, empiezo a eructar, se me empieza a hinchar la panza, listo, me voy, me doy media vuelta y me voy. No tengo que dar explicaciones a nadie, yo me siento mal, listo. ¿Entendés? Entonces digo, hay algo que fui como descubriendo con el tiempo, Mm, que también pienso si no tiene que ver con mi estructura energética, con mi historia, con un montón de cosas. Pero digo, claro. ya que vos diste esta posibilidad de hablar sobre este tema, dije, bueno, ok, me voy a interesar y Mm. voy a aprender a ver qué cosa es el autismo, qué rasgos, o digo, Claro, ¿a para qué le estamos llamando autismo, no? Eso sería, ¿a qué le exactamente, estamos llamando qué le autismo? estamos llamando Bien, por mm, ti y para, digo, porque trabajo con personas. Me parece está muy rico, buenísimo. además por mi familia, además, digo, amigos. Está buenísimo. Bueno, después quizás me interesa también saber un poco, porque a mí también lo que me cambió mucho es la relación con los demás, sobre todo familia cercana, y sobre todo a mi familia sobre mí. O sea, mamá, sobre todo mamá y hermano, o sea, en el proceso diagnóstico nos dimos cuenta de que mi viejo también tiene autismo tipo a nivel 1000, y ahí entendí un montón de cosas y me ayudó a comprender un montón de cosas que yo juzgaba como que era mala persona, entre comillas, y es tipo, no, claro, tiene una condición que hay cosas que no puede hacer, no es lo mismo. Para mí fue clave. Y tanto mi hermano como mi mamá, lo mismo, como claro, yo cuando, o sea, si no sabemos que la otra persona de golpe la está pasando mal porque, no sé, subió el volumen de algo a la luz y se va sin dar explicaciones, lo puedes tomar como algo agresivo, como tipo, ay, ¿qué le pasa? ¿No? Hay muchas actitudes del autismo que si no se entienden, parece una persona arrogante y desinteresada, ¿no? Entonces yo mucho tiempo pensé que era mala persona y es horrible sentir que sos mala persona, porque yo sé que no tengo esa intención. Entonces no era la intención de, uy, no me importa, o sino que era, che, no estoy pudiendo con esto. Y me da una culpa, tipo, ¿cómo no voy a estar pudiendo? Y cuando entendí que tenía que ver con esta condición, ahí sentí mucho alivio y también me ayudó a explicarlo, ¿viste? Como tengo una condición que tiene que ver con esto, no tiene que ver con vos, ¿viste? No sé, digo, hay algo que en lo familiar a mí se me hizo mucho más llevadero. A ver qué dice eso. Claro, claro, esto es clave, ¿no? Como la diferencia más allá del diagnóstico. Si nos sobreponemos y nos quedamos en la marcha, ponele, porque tenemos que poder estar en la marcha, o si, como dice Cori, registro el límite y me voy. Totalmente. Eso es como, bien, me dan ganas de escuchar. ¿Querés pasarle, Cori, a alguien la pelota? Ay, estás muteada, ¿eh? A Vero, Dale. Esto que decías, Lu, gracias, Cori. Esto que decías de la relación con la familia, mis viejos, cuando yo les conté del diagnóstico, mi papá me dijo textual,
no eras jodida y malarriada, eras autista. Ay, Claro, claro, no era jodida y malarriada, no, no lo era. Había un montón de cosas que me sobrepasaban, que no las podía manejar, y yo sí contemplaba cuáles eran mis límites y me iba al carajo. Entonces, cuando me iba, como yo no soy astróloga, pero sí guía de diseño humano, y como los manifestadores y manifestadoras emocionales impactamos cuando nos vamos, en el momento que yo me iba, de repente todo el mundo se quedaba como, ¿y qué pasó? ¿Se enojó? Algo, como... Mi diagnóstico es de abril del año pasado, eh, y arrancó mi búsqueda en el 2018. Yo soy docente, soy profe de música y hace 17 años que trabajo en escuelas. Y en el 2018, un día de lluvia, en un primer grado, un solo nene, que la maestra me dijo, te dejo solita con Minnie Sheldon, que no entendía por qué le decía Minnie Sheldon. Estuvimos las 2 horas de clase con el nene mirando un libro, hablando de planetas y de dinosaurios, y yo no detecté que el nene tenía 6 años y no podía estar entendiendo las cosas que entendía y estar hablando al nivel que estaba hablando, pero yo no lo detecté porque el espacio y los planetas, que era lo que estábamos hablando, era un interés absorbente de mi infancia. Entonces para mí era súper natural que el pibe se interesara por eso. Entonces cuando salgo del aula y me pregunta su maestra cómo me había ido en el tiempo con él, digo, no, re bien. Dice, porque él solamente te habla de planetas. Ah, pero a mí me interesa también, entonces fue muy genial. Y digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo a la maestra, ¿por qué le decís Minnie Sheldon? Y porque es autista, es Asperger. Posta. Sí, ¿no te diste cuenta que solamente te habla de planetas? No te dirige la palabra, sino te habla del espacio o de algo que se lo relaciones con el espacio. No, no me di cuenta. Y ella me dijo en ese momento, ¿no serás vos autista? Y se me quedó ahí, lo dejé, y en mi proceso fue, yo sé de autismo cómo se expresa en niños por mi profesión. Entonces la búsqueda tenía que cambiar, porque yo sabía cómo se expresaba en niños y no me relacionaba con un pibito que aletea, o sea, no me relacionaba con eso, no podía entenderlo. Ahora, cuando me puse a buscar sobre mujeres adultas, fue como ir sacando las cositas de la lista. Esta la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, esta característica también, esto como, sí, todo. Ya está. Bueno, vamos a hacer el camino para llegar a la dirección oficial, porque si esto es así, yo quiero los beneficios. O sea, después de 38 años de vivir con todas las... me sale injurias, pero no es esa la palabra, con todas las injurias del ser autista y no poder encajar o de tratar de meterse en un lugar que no, o sea, después de haber trabajado tanto y esforzándome tanto, ahora quiero los beneficios. Entonces fui, saqué el CUD, busqué mi diagnóstico oficial y saqué el CUD. La primera vez que viajé con el pase fue como que viajé en bondi, en un bondi lleno, dije, no pagué por esta tortura, qué felicidad, qué bueno. Y a tal punto me pegó la cuestión del saber, del interesarme y del decir, loco, hay un montón de gente que se queda fuera de la detección y que no necesita tal vez una maestra integradora, que necesita otras cosas y esos apoyos realmente los necesita. Yo hoy los veo en mi laburo, por ahí señalo para allá porque justo la escuela está enfrente de mi casa, entonces donde laburo está enfrente de mi casa y está ahí. En la escuela hacía adaptaciones para los chicos sin darme cuenta de que estaba haciendo adaptaciones. Hay un nene que es neurodivergente, que no tiene ningún tipo de diagnóstico, que no come. Y era todo un tema que no comiera, porque está en jornada completa, el pibe tiene que comer. Tal vez no come porque el entorno no es el adecuado. Entonces voy, me siento con él. Santi, si estuvieras en un lugar con menos gente, ¿comes?
Sí, puede ser, me dice. Bueno, vamos. A servir el platito, me lo llevo de la mano, vamos a dirección. Y come acá. Y el pibe come. Entonces ya no es un problema que el pibe no come durante todo el día. No era una cuestión de selectividad alimentaria, sino que el sonido del comedor lo vuelve loco. A mí me vuelve loca el sonido del comedor cada vez que estoy. Y mis compañeras son súper amables y cuando me ven un poco con los patos medio volados, me dicen, pero ¿querés ir a dar una vueltita por el patio, caminar por ahí, volver? Dale. Como salgo, me despejo, vuelvo a entrar. Las adecuaciones en el laburo, la verdad que mis compañeras, la directora, el vice, todos, una gente súper geniales todos, porque entendieron que era una oportunidad para la institución, para la escuela, el tenerme a mí con una visión distinta y de ayuda para los pibes, porque veía cosas que no ve la mayoría. Y a tal punto me impactó mi propio diagnóstico que volví a la facultad, a la carrera de terapia ocupacional, porque quería saber cómo se establecía, cómo se hacía un perfil sensorial. Empecé la carrera esta semana, me encanta, me encanta. Y empecé a laburar también en un equipo de orientación psicológica como coordinadora de niños para trabajar todo lo que es el aspecto social de los chicos que están en la consultoría psicológica. No se me ocurre nada más que decir. Qué bueno, bueno, me viene que quizás después, si tenemos un ratito, nos contás un poco del CUD, que seguro varias personas quieren o les interesa saber ese proceso, Sí, sí, sí. que es el certificado de discapacidad. Em, Buenísimo. Bueno, qué bien. Gracias. Pero si alguien quiere Gracias, Lu, preguntar por o el espacio. interrumpir, también vale como, a mí me gusta que nos nombremos un poquito todas para ver eso, como de dónde venimos, pero si alguien tiene ganas de repreguntar o de meterse, lo puede hacer, ¿sí? Me quedé pensando en algo que dijo San Juana, que lo de la mirada a los ojos, y me acordaba de los talleres de Tantra hace años atrás, y que hacíamos eye gazing, el mirarnos a los ojos. Para Sí. mí eso nunca fue difícil, porque no había palabra, o sea, era la mirada nada más, y el conectar solamente en la mirada. No se esperaba nada, era Mm, solamente estar en ese contacto. A mí eso no me cuesta. Si mm, tengo que mirar y hablar, ahí ya no claro. puedo subir la escalera, mascar chicle, no, pues no, todo no se Es puede. re interesante eso. Nosotros nos compartimos un par de talleres de Tantra y a mí me pasa lo mismo. Si vos me decís ahora, en este marco, te propongo que te mires a los ojos con alguien como una consigna, consensuada entre los dos, dicha, ¿no? Ok, te puedo mirar a los ojos perfectamente, sin hablar. O sea, porque tengo un marco que lo... Ahora, cuando estoy dando clases, ahora antes lo hacía, pero me daba más vergüenza y ahora lo puedo hacer sin vergüenza, que aviso, digo, probablemente no les mire a los ojos porque me distrae, ¿listo? Entonces estoy dando clases y estoy mirando a otro lado. Antes lo hacía y me hacía cosas, pero tal cual, lo mismo me pasa, no puedo mirar y hablar, o me cuesta. Sí, sí, qué bien. Bien, pasale a alguien. A El quien... cerebro es una nafe de una sola hornalla, en una cocina industrial, pero una sola hornalla. Está buena esa imagen. ¿Le paso la pelota a alguien? ¿Querés? Dale. Adriana, ¿querés decir algo? Hola, buen día a todos. Yo descubrí que tenía todas las características de una persona paz y me interesa saber si también sería autista porque no sé diferenciar entre una cosa y la otra. Lo descubrí una vez cuando estaba en una reunión familiar y me di cuenta que no encajaba con todas las emociones que yo sentía y que eran demasiado fuertes. Entonces ahí empezamos a investigar y, y bueno, y de a poco me di cuenta que todas las condiciones y las características las tengo. Y también, como dice Lucía, me ayudó a entenderme y a que no sea no tan fuerte las emociones, pero sí poder considerar por qué me pasa eso. Ahora me interesaría saber
cuál es la diferencia entre paz y autista y, bueno, posiblemente no tengo diagnóstico, pero posiblemente esté en camino a eso. Mm. Está buenísima, Adri. La pregunta, yo me animo a responder algo que lo vine investigando, pero si alguna tiene ganas de aportar, me interrumpe y me suma. El PAS, que no sé si todos lo escucharon, que es la sigla de persona altamente sensible, es es como algo que estuvo dando vueltas hace un tiempo y hay libros y hay, bueno, con mucha información. No me acuerdo ahora la persona que le dio este nombre, es una mujer, en donde empezó a como esto, a nombrar características de personas que eran paz, persona altamente sensible. Y las características que enumera para considerarte paz son casi las mismas que las del autismo, prácticamente lo mismo. Gracias, Anto. Elaine Aaron, gracias. Y mi opinión personal al respecto es que digamos, que considerarnos paz es una manera, es como si fuera un puente para mí, es una manera de empezar a considerar estas características y no tiene la contraindicación que nos pasó a muchas de cómo yo puedo ser autista. O sea, porque el tema es que el autismo, como decía también Vero, si nosotros tenemos la idea de que el autismo es Sheldon Cooper o que el autismo es, no sé, el niño que está golpeándose la cabeza, no, o sea, si tenemos ese arquetipo de autista, cuando te dicen características del autismo, que vos puedes ser autista, lo descartas de lleno, ¿no? Entonces, bueno, no es un diagnóstico el PAS, o sea, no entra dentro del diagnóstico médico ni psiquiátrico, es como una característica, como si fuera sos capricorniana, no sé, sos PAS, ¿no? Es como, entonces es más fácil identificarnos porque no, es como una manera hay una activista del autismo que habla de cómo el PAS es como que habla solo de lo bueno del autismo, porque las personas PAS, como está nombrado, es tipo, no sé, son re sensibles y son re intuitivas y son re no sé qué, y como que es re lindo ser PAS, como que pone toda esta parte hermosa, pero no habla de las cosas difíciles de la condición. Y esa es una forma muy, no sé, como a veces para mí como esto, como ver solo la parte luminosa, ¿no? Que a veces es más fácil para entrar, pero que después te deja, eso, no tiene diagnóstico, o sea, nadie te puede diagnosticar paz, no existe eso. Entonces, como decía Vero, no puedes acceder, bueno, no puedes acceder al CUD de ninguna manera, y no sé, yo siento eso, que es como una manera de identificarme con esto, porque el autismo es difícil de digerir todavía, porque mi imagen de autista es muy diferente de lo que yo veo de mí. Yo tengo este es mi punto de vista, digamos. No sé si alguna tiene algún punto de vista en relación al PAS, si sabían de esto. No. Yo sabía, de hecho, llegué a ponerme la etiqueta a mí misma de paz, porque fue como, bueno, sí, me pasan todas estas cosas. Claro. Y después cuando fui a ver cuáles eran las características del autismo en mujeres, digo, pero esto es lo mismo que el PAS y tiene más cosas, tiene lo que duele, la parte que duele, lo que molesta. Perdón, voy a hacer una Y respuesta de algo que está diciendo Guada, que no lo dije al principio, que es importante. Em, la reunión está grabada y yo la voy a enviar a las personas que rellenaron el formulario, ¿sí? Solamente. Eso, y va a quedar como privada y esto van a tener me da porque acceso. esto ¿Cómo? me da una cuestión que, pues yo a Guada la conozco, es la chica que te dije que iba a invitar. Sí. Hay una relación entre el neurotipo y hasta, o sea, hay gente que relaciona el neurotipo como si fuera una orientación sexual, ¿no? O sea, lo relaciona, pero no igual. Para mí, esto que decís ahora del diagnóstico, del acceder a un diagnóstico, yo estoy muy de a poquito cambiando el lenguaje, porque hay un capacitismo, estamos todos atravesados por el capacitismo, la sociedad es capacitista y el capacitismo interno es difícil de ajustar.
Entonces, el llegar a un diagnóstico, la palabra diagnóstico implica que tenés una determinada enfermedad. No te diagnostican si no estás enfermo. En algún momento, la homosexualidad estaba dentro de los manuales de diagnóstico, la homosexualidad estaba en el DSM. Y en el 70 dijeron, no, esto tiene que salir porque no es una enfermedad, esto es una variante de la expresión de la sexualidad humana. Estamos, cuando vos decías hoy al principio de que estamos como en un momento donde se están cambiando las concepciones, sí, se están cambiando las concepciones. Lo ideal en este punto de la vida sería que las personas que damos con el criterio diagnóstico no tengamos que estar en un libro de diagnóstico, que no tengamos que estar en el DSM-5 o en el CIE-11 como todavía estamos, porque no estamos enfermas. Nuestra condición es una variante de la neurología humana normal. Cuando yo llego a la detección oficial, digo, esto es quien soy, no es una condición que yo tenga. El autismo no es algo contra lo que pueda pelear, es algo inherente a mí. Todas las características con las que me encontré que eran por ser autista, eran características mías, muchas de las cuales me encantan. O sea, ¿quién se puede pasar 8 horas sentada estudiando algo de su interés? Calculo que Lu lo habrás hecho con la astrología, yo lo hice con el diseño humano. O sea, era como, paso 3 días donde no duermo, no como, no cago, no nada, porque estoy con eso, que me encanta. Sí, está bueno eso, porque la variante, esto es decir, la variante siempre frente a una norma, ¿no? O sea, entonces digo, bueno, se está tomando lo normal porque ponerle que es lo mayoritario, ponerle, que tampoco son las sé, porque ahora minorías, que nada más. empezamos, que ahora que empezamos que el autismo empezó a, no sé, a blanquearse más, como a salir del closet, yo digo, cuando salimos del closet del autismo somos un montón también. Nosotras nos conocíamos de antes y cuando me enteré que tenías el diagnóstico fue una alegría, tipo, ay, qué bien, ¿no? Tipo, ya cada vez Yo somos. cuando me invitaste al conversatorio fue como, sí, ahora entiendo todo, por eso nos llevamos Claro, tan bien. claro, por eso nos entendíamos, claro, nosotros nos conocimos en un grupo, ¿viste? Y claro, con personas de autistas, yo siento que tengo amigas que están haciendo el diagnóstico, o sea, gente que hay como un entendimiento, ¿no? Y sí, perdón, quería volver a lo del PAS, que era para terminar de responder un poco lo que trajo Adri. Sí, igual, tal cual, minoría en un sentido biopolítico más que Exacto. cuantitativo, tal cual, clave. Si alguien tiene más algo para decir del PAS para responder a Adri, como que yo diría esto, que el PAS es como, en principio diferencial, que no es un diagnóstico, eso no porque sea malo ni bueno, sino como que entra dentro de otra categoría. Eh, y la pregunta ahí es como un poco decía Cori, no sé si quiero hacerme el diagnóstico, ¿no? Iré viendo, me parece Adri lo mismo, como si a vos te potencia, si a vos te fortalece. Yo antes de buscar el diagnóstico, ahora estoy haciendo psicoanálisis, y con mi psicoanalista, tipo, laburamos un rato para ver si eso me iba a dar fuerza, como a servir, o me iba a etiquetar y me iba a sacar fuerza. O sea, ¿para qué lo voy a usar? ¿Para qué quiero? Y por suerte la persona que me hizo el diagnóstico, la psicóloga, que fue la doctora Ana, en el Centro Kia, fue lo primero que me dijo. Me dijo, vos tenés una vida funcional, tipo, estás bien, o le estás pasando, le digo, no, yo estoy bien porque, claro, porque he logrado convertir un súper interés en mi trabajo. Yo me paso horas sin comer y sin dormir estudiando, que es después lo que enseño y lo que doy, entonces soy muy buena en lo que hago porque le dedico mucho tiempo, pero pude trabajar de eso, a diferencia de muchos autistas que no pudieron encontrar ese camino. Tuve una familia que me apoyó en eso. Yo estudiaba psicología, pero no pude tolerar la facultad, en ese momento se fumaba en las aulas, era imposible para mí. Ahora entiendo por qué. Mi familia muy amable me dijo, bueno, no hace falta, puedes hacer otra cosa. Y empecé a estudiar astrología, que es en escuelas privadas, en donde te sentás en el piso con almohadoncitos, con un saumerio, somos 15, era un ambiente en donde yo podía, la luz era cálida, en un ambiente en donde yo podía ir semanalmente. Y bueno, me voy a ir por las ramas, no quiero irme más. Como la característica para mí es, la pregunta, Adri, para mí es si te sirve. Como para mí fue
O sea, yo lo llevé a mi terapia y decidí que para mí era importante tener el diagnóstico. Y ahora me estoy preguntando por el CUD, que ahí después quizás Vero hablaremos, porque me estoy haciendo muchas preguntas en relación a eso. Pero a mí el diagnóstico me cambió la vida y me hizo bien, digamos. Pero me lo pregunté antes, ¿no? No es que fue como, bueno. Entonces me parece que está bueno ver si lo necesito. Y quizás no hace falta, quizás con nombrarme paz ya estoy en paz y ya está, y no necesito otra cosa. ¿Sí? Sí, Cori. A mí me parece que el diagnóstico sirve como para ubicar y decir, bueno, ok, ¿qué hago con esto? Nada más que para eso. Porque muchas veces a muchas personas les pasa que el diagnóstico las condiciona de tal manera, porque además hay toda una carga social, Total. que habría que ver, ¿no? Entonces, bueno, ya con ser una persona sensible, y ni siquiera altamente sensible, ya es un quilombo en esta cultura. Total. Entonces, ¿viste? Porque decir, bueno, ok, a mí esto me molesta, quiero esto, quiero... No, pero ¿cómo no? ¿Cómo es que no? No, y no. ¿Viste? Como ya ser sensible y observar algunas cosas diferente a la gran mayoría ya es un problema. Mm. Entonces, me parece que el diagnóstico tendría que servir para eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde estoy parada? Validar aquello que yo ya vengo sintiendo. eh, y entonces, bueno, ¿ahora qué hago con esto? Y no para Total. condicionar. Sí, y también que es algo que queda con uno y que uno puede elegir también. Yo me acuerdo cuando lo recibí, que fue un alivio porque también era, si me dicen que no, tengo que seguir buscando porque estoy claramente que tengo algo. Entonces quería llegar a un, viste, como esa sensación de tipo, por favor, decime que tengo autismo y ya está. Y fue, más allá del chiste, yo estaba convencida igual, me acuerdo que lo hablaba con Nico, eh, y que yo decía, che, y si me sale que no, y él me decía, no te va a salir que no, porque cuando yo empecé el proceso diagnóstico fue porque hice una práctica de microconvivencia con un compañero y nos empezamos a dar cuenta ahí, tipo, que claro, yo tuve 2 intentos de convivencia de pareja, que fue un quilombo, porque, viste, y ahí me di cuenta, cuando estaba con él, que es una persona mucho más sensible, que me empezaba a preguntar, che, Lu, fíjate esto, ¿qué onda esto? Y nos pusimos a ver una serie de Amor en el Espectro, que eran como parejas de... Y es tipo, che, tengo todo, tipo todo lo que decía Vero, ¿no? Tipo, tengo todo eso, nos empezamos a reír y ahí empecé el proceso de diagnóstico y yo ya estaba convencida por esta convivencia que había habido, porque había una mirada de afuera también que me estaba mostrando cosas que yo no me estaba dando cuenta, que para mí eran normales, como que cuando estoy agotada te corro como si fueras un objeto, te corro como si fueras una silla, ponele, no te puedo ni hablar del agotamiento que tengo, y que muchas parejas lo habían relacionado como maltrato, eso, y me agredían con esto. Y él, por suerte, se daba cuenta, tipo, che, como si vos no, como empezó a ver estas diferencias de cuando estás cansada te pasan otras cosas, ¿no? Y la importancia del cuidado de la energía. Em, entonces, a mí, por eso les decía, a mí el diagnóstico me ayudó muchísimo en mis relaciones familiares, que también mis familiares y mis personas cercanas entiendan, que sepan qué hacer cuando estoy en una situación así, que me sepan ayudar. Em, es interesante que el nivel de autismo hoy en día en el manual de psiquiatría se diferencia por la cantidad de ayuda que necesitas. O sea, tenés nivel de autismo, yo tengo nivel 1, le llaman. Nivel 2, nivel 3, que tiene que ver con la cantidad de ayuda que necesitas. Así se diagnostican los niveles del autismo. Entonces, cuando a mí me dijeron que tenía nivel 1, que la traducción es necesita poca ayuda. Y yo cuando leí eso, digo, ¿qué ayuda necesito? Como si yo hice todo sola, yo soy independiente, trabajo desde chico, como, ¿qué ayuda? Y ahí empecé a ver que, claro, o sea, no me quiero extender mucho, pero empecé a registrar los tipos de ayuda que necesitaba, que nunca me había animado a pedirlos porque no sabía que los necesitaba y me sobreponía y después me agotaba. O estaba en situaciones que me ponían en situaciones de riesgo también, como no sé leer muy bien algunos chistes o algunas cosas. Tuve que ir a una reunión de consorcio, me acuerdo que tenía que pelear por algo porque no me querían dar una llave de no sé qué, y le pedí, por ejemplo, a mi compañero que me acompañe, le digo, che, necesito que estés a ver si vos ves lo mismo, porque no,
como a veces no entiendo, o sea, soy extremadamente literal, entonces si me dicen algo con una intención que me quieren decir otra cosa, ya me perdí, entonces puedo ponerme, o sea, se empieza a confundir. Entonces digo, ahí necesito ayuda para ciertas cosas, o no sé, cuando tengo que hacer cosas legales, digo, que no entiendo. Entonces empecé a descubrir en qué necesito ayuda, por ejemplo, y eso fue gracias al diagnóstico y me cambió la vida para bien. Entonces, De todos modos, esos parece, niveles de ayuda, los niveles de apoyo que una va necesitando a lo largo de la vida van cambiando. sí, O sea, hubo un momento donde yo era chica, no necesitaba ningún tipo de apoyo, te habrá pasado. Y esto de que decís, de que cuando reconoces, no necesité ayuda, todo lo hice sola. Claro, no necesitaste ese apoyo. Ahora, cuando llevas una vida o mucho tiempo de sobreponerte a estresores, estás expuesta a determinados estresores y te sobrepones, el cerebro en algún momento dice, bueno, flaca, pará, ya está. totalmente. Entonces el nivel de apoyo que necesitas en ese momento ya no es más un nivel 1, ahí puede ser un nivel 2. Sí, El sí. autismo como discapacidad es una discapacidad dinámica, cambia todo el tiempo. Ujú. Totalmente. Ahí quiero responder esto que dice Guada, prácticas de microconvivencia. Si quieren tener el chat abierto porque está interesante como también ir leyendo, eh, descubrí, antes del diagnóstico lo descubrí y después me dio mucha risa porque las herramientas que me fui dando, cuando me di cuenta que no podía convivir, pero que quería, o sea, a mí me interesa poder convivir con alguien, no es que no, solo que siento, ahí me siento discapacitada, yo lo digo así, tipo, tengo una discapacidad que no me lo permite, y cuando descubrí el autismo, empecé a hacer prácticas de microconvivencia, no, antes del diagnóstico, prácticas, tipo, bueno, pasemos 3 meses, venite a mi casa, me voy a tu casa, hagamos prácticas, y vamos viendo qué necesito, qué pasa, pero con la certeza de que me puedo volver a mi casa o que te puedes volver a tu casa, como necesito esa tranquilidad, y estamos avanzando, está buenísimo, digo, eso no sé, como un recurso. San Juana, que estás con la mano levantada. Está bueno el recurso de la mano si quieren para levantar. Gracias. Quisiera compartirles algo, las estoy escuchando y ahora que estoy iniciando yo en la búsqueda de información, pues igual las escucho y veo que me falta aprender muchísimo, pero siento que sí necesito mi diagnóstico porque durante muchísimos años yo no sabía que existieran otros diagnósticos, pero yo pensaba que estaba loca. Entonces me daba mucho miedo pensar que en un futuro posiblemente, o sea, me iba hasta los extremos, pensando que quizá en algún momento me iban a internar en algún hospital psiquiátrico. Entonces, cuando yo era adolescente, que es cuando empiezas la etapa más o menos de las relaciones de noviazgo y que te gustan los chicos y esto, yo sentí que fue mi época de mayor locura, ¿no? Ahora que soy adulta, yo dije, si toda la vida he estado loca, ahí estuve más loca porque yo no toleraba que nadie me tocara. Entonces, tener un noviazgo era por lo mínimo tomarte de la mano. En mis tiempos, que no había tantas libertades, por lo menos eran abrazos y tomarte la mano. Yo no lo toleraba. Entonces, yo decía, no, es que sí estoy loca, porque pues el noviazgo es así. Entonces, yo preferí no tener ningún novio. Pero esto fue generando como mucha confusión en mí y aproximadamente como a los 14, 15 años tuve intento de suicidio en 2 ocasiones, pero mis intentos de suicidio fueron, yo siento que no había ninguna razón, aparentemente y ahorita creo que no había ninguna razón porque en la adolescencia los mayores casos de suicidio hay muchas razones, ¿no? Pero una es por algo, un problema muy fuerte que a veces estás pasando, no sé, en la familia, que tienes alguna, ¿cómo se dice? Alguna razón importante, ¿no? Yo siento que yo no tenía ninguna, era el miedo a si voy a estar loca o si estoy loca y toda la vida voy a estar loca, entonces yo no quiero estar en este mundo loca. Y me sucedió eso, ¿no? Entonces, ahora que escucho tantos términos como ser paz, que sí lo encontré en la literatura que he estado buscando, como otras características que encajan un poco con lo que yo siento, digo, bueno, es que hay tantas posibilidades y yo no he estado loca. Mis 51 años, bueno, 50 años, porque hace un año que empecé con esta búsqueda,
Eh, Me alegra tanto saber que no estoy loca. Siento como un alivio tremendo, no saben. Miren, les voy a decir algo. Ahorita estoy limpiando frijoles, porque esa es otra de mis locuras, que las estoy escuchando y me puedo perder en la conversación. Pero si yo estoy haciendo algo con mis manos, ya sea tejer, no contar, pero sí estar limpiando algo que estén tocando mis manos, todo lo que ustedes están diciendo, todo lo voy a recordar. Yo lo sé. Entonces, tengo que estar haciendo algo así. Eso antes yo decía, es parte de mi locura. Es que no, creo que sí. Yo no, ahorita que escuchaba una compañera que, pues piensa que es paz o le han dicho o se ha sentido, digo yo no, no tanto, pero es algo muy parecido porque pensar que estás loca, pues es algo igual, yo creo, ¿no? Bueno, pero Gracias. es interesante, gracias, Ann. Bueno, Cori y Anto, que son compañeras de una formación, no me dejan mentir que yo estoy tejiendo toda la clase. No sé si se ve porque trato de tenerlo abajo de la cámara, pero yo no puedo estar prestando atención 3 horas a una computadora si no estoy haciendo algo manual, me pierdo, me voy, me disperso. Y antes me parecía de mal gusto, como cómo vas a Quiero estar llorar. tejiendo. ¿En Y es tipo, serio? sí, tengo, no sé las cosas que tejo, las mantas que tejo. Tengo la casa llena de mantas, ya no sé qué hacer con la cantidad de mantas. Las tengo que vender o algo, porque, Yo, Lucy, no me atrevo a decirle a mis compañeros de trabajo, ¿me permiten tejer? O sea, van a decir, oye, ¿y esta qué? claro, Porque para estar en una reunión yo necesito estar yo haciendo también. eso. Bueno, yo ahora agarré el cubo Rubik, por ejemplo, cuando no puedo trasladar el tejido, el cubo me calma también. Llevo el mate a todos lados también. Y a mí me ayuda como ahora con el diagnóstico, no sé, a mí me gusta mucho como dice Cori, quizás Cori dice, no esto no necesito, tipo, me siento de mal y me voy, o tengo que tejer y tejo. A mí realmente me ayuda el hecho de decir, tipo, che, tengo esta, o sea, soy autista y necesito esto para poder estar mejor acá. A nadie le molesta que esté tejiendo, no pasa nada. Ya, No. como que esto es lo que me dio el diagnóstico. Eh, Sí, Cori, Ahora después vamos con Guada. me hizo pensar lo que me dijiste, que yo lo comenté en la clase, que por ejemplo yo no puedo estudiar mucho tiempo sentada. Si yo salgo con mi sonido, el audio, ¿entendés? Y camino y hago cosas, yo siento que la información me llega. Entonces, digo, no sé si tiene que ver con esto, pero quizás son modos diferentes, ¿entendés? Entonces digo, bueno, es como, nada, estoy interesada en escuchar, digo, porque me gustaría saber después que me digas dónde puedo buscar info, porque la Mm, verdad que nunca, info digo más o menos piola, ¿no? No quiero meterme sí, en un texto médico ni nada por el estilo, porque no sí. me lo voy a bancar. Yo lo que me parece que voy a hacer, yo tengo luna en Géminis para los que saben qué significa eso y soy muy buena difundiendo y me gusta mucho difundir, por eso también armo estas cosas, como que me sale fácil. Entonces se me ocurre que voy a armar una carpeta de Drive con todo lo que vine investigando, que es un montón, y les voy a pasar, cuando pase este video, que lo voy a pasar por mail, también a las personas que están viendo y no pudieron venir, paso el link a la carpeta de Drive con todo eso y lo voy a tratar de poner con acceso libre como para que puedan subir también cosas. No les voy a poner millones, les voy a poner las que seleccioné que considero más puntuales, porque hay un montón para ver. Sobre todo algunos videos para empezar, que son los videos que me pasó la psicóloga que me hizo el diagnóstico, como para que entre en contacto y que, bueno, yo terminaba llorando porque no lo podía creer. Era tipo, bueno, sí. Así que se los voy a pasar. Guada, que tenías la mano levantada hace un ratito. Bueno, hola a todas. Eh, no, digo, bueno, me presento, ya que me invitó Vero, yo estaba durmiendo, acá son las 11, ¿A dónde y no estás? sé qué. No, estoy en Capital Federal de Argentina, Ah, pero como escuché que había gente que estaba en otros lados, por las dudas aclaro. Y bueno, no sé qué le pasó y me dijo, estoy acá en un conversatorio, le digo, ay, voy. qué genial. Eh, Bueno, para aportar, sí, yo el diagnóstico de autismo lo tengo en realidad desde enero de este año, pero digamos, yo no sé si esto que decía San Juana o lo que mismo que decía Vero, yo tengo 47 ahora.
Eh, a- Desde enero este año también he investigado un montón, hice todo un proceso, digamos, también pasé por todas esas etapas que uno diría, ¿viste? Como cuando hay etapas del duelo, bueno, esas mismas etapas, yo las podría más o menos como calificar, primero la identificación total, después el alejamiento, después, bueno, y bueno, a ver para qué, hasta que más o menos creo que una vez que llegué al para qué quiero esto, me senté, pero sí llegué por una cosa medio random, igual hoy día las cosas random ya por los algoritmos y demás tampoco es que lo son tanto, pero sí llegué medio indirectamente y ni siquiera coincidiendo totalmente con características. Si yo tengo un largo historial de sufrires, vamos a llamarlos así, quizás lo que Vero mencionaba como, bueno, ¿quién puede estar 8 horas? Sí, bueno, yo tengo cosas de focalización y capacidad, aparte fui entrenada de chiquita, para ello yo también soy música, espero que nadie diga, ay, qué lindo, pero mientras lo digo, porque es lo que dice todo el mundo cuando uno dice, ay, te trabajas de música, ay, qué lindo, y yo digo, no, 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 bueno, no importa. Más allá de eso, yo estudié piano muchos años, o sea que por ahí estaba 8 o 10 horas estudiando, me costó, no es que yo tendía, sí lo que hacía obsesivamente de chiquita y podía estar horas y horas, y soy una máquina de absorber y absorber y absorber y absorber todo, era leer, leer sí, y leía cosas relacionadas con personas, porque a veces, claro, cuando uno ve, a ver, yo soy docente también, y me había hecho el curso de inclusión, tuve alumnos autistas, y si bien yo encajaba y siempre con ciertas personas se me quedaban como pegadas, yo no detectaba esas 10 o 12 características del estereotipo, digamos, que había, porque yo era extremadamente, como podemos decir, sensible, intuitiva de ciertas cosas. Hoy, habiendo averiguado más, no sé si necesariamente eso es, o sea, yo no sé si es que me estoy poniendo en el lugar del otro. Me puedo poner en el lugar de ciertos otros que me resuenan con cosas mías. Y ahí sí casi entro en un nivel en el que casi me es muy difícil poner casi límites, porque me mezclo con esta persona y siempre fue una característica mía lograr, por ejemplo, que la gente hable o me cuente cosas, pese a que hablo hasta por los codos, pero cuando tengo que escuchar la gente se abre y me cuenta. A cambio, generalmente le debo haber dado la mitad de toda mi información personal y ya conoce, no sé, desde dedo del pie más chiquito, pero a cambio la persona me contó cosas que quizás nunca le había contado a nadie. Y después quedo agotadísima, porque es como si fuera una especie de instancia medio de medium. Entonces me ha pasado por ahí antes de diagnóstico y demás. Sí, yo tengo trastorno obsesivo compulsivo de contaminación, he tenido crisis a los 17 años, donde pasé por trastornos disperceptivos, donde tuve cosas. Nunca tuve este diagnóstico ni nada. Sí me pasó después. Sufrir estuve muchos, y la invalidación también. Yo no tuve, digamos, logré la independencia, si bien la trabajo y en relación de dependencia, siempre hice en poquitas, como alguna vez descubrimos con Vero, siempre me fui dando cuenta que si miro mi pasado ahora, nunca duré más de 2 años en algún trabajo, porque siempre terminaba renunciando antes yo, cambiaba de entorno, buscando algo más tranquilo, y si bien ahora encontré un lugar más confortable, que ni siquiera sé si estoy del todo, estoy estudiando a ver qué me gusta y qué no. Pero esto es como que somos todas también muy diferentes. Podemos esto por ahí destacar que lo que por ahí a una le hace bien, al otro no lo soporta, lo cual yo no le, por ejemplo, sí, esto de estar haciendo algo mientras, esto sí yo lo noto en los últimos meses. Yo puedo tener picos de ansiedad, ponele, que antes se escondía como más por ahí. Desde chica que sacudo la pierna y ese tipo de cosas, pero, por ejemplo, ahora sí me pasa que si estoy en un lugar para seguir la conversación, mi pierna empieza a rebotar, pero a lo loco por abajo de la mesa, y yo mientras sigo la conversación, pero me cuesta. Sí puedo encontrar indicios a pasado, que por ejemplo con gente que hablaba mucho y quería que yo le prestara atención, yo lo que empezaba a hacer era eso que se diría doodle, garabatear cosas, o sea, el dibujo, 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 cualquier cosa mientras, y era mi posibilidad de mantener esa atención, porque si no, yo no veía la necesidad de charlar.
sea, eso que la gente dice, vamos a sentarnos a charlar. Y no, no, no. Y además que es un Entonces, tema que me interesa muchísimo. Hay algo que quiero nombrar, Guada, que dijiste que me parece sí. clave y que no lo escucho tanto en Mm, las conversaciones que fui teniendo, o los libros, o los videos, es, viste, que el autismo está a veces como asociado a esta cosa como de tener un mundo propio, como desconectado de los demás, que en parte hay algo en lo que yo puedo relacionar en esto, pero no se habla de lo contrario. Y yo tengo la sospecha de que esta barrera grande que nos ponemos a veces tiene que ver con la hipersensibilidad. Yo he nacido con clarividencia, de hecho, me han llevado a un médico que en ese momento era médico homeópata, y por eso ahí me empecé a dedicarme ya de temprana edad a los registros akáshicos y tal, porque tengo una sensibilidad y una intuición altísimas. Entonces, cuando dicen que el autismo no tiene la posibilidad de, tipo, no me pasa para nada eso, pero yo creo que es la consecuencia en un mundo en donde eso no tiene lugar para hacer. Yo me acuerdo de chiquita de sentarme en un colectivo y la mujer de al lado mío, yo empezar a sentir todo, tipo, por qué estaba triste, por qué estaba llorando, tenía imágenes del marido, o sea, como, y era insoportable. Entonces, claro, ahí no me puedo subir a un colectivo, no puedo estar cerca de gente, porque no sé cómo poner ordenar esta, barreras. claro. Claro. Entonces, gracias a las flores de Bach, por ejemplo, tuve una psicóloga, mi primera psicóloga que me ayudó muchísimo a mis 17 años, que fue un antes y un después, una gran maestra, que con terapia y con flores de Bach me ayudó a, como si fuera sellar el campo, de alguna manera. Me dijo, primero tenés que aprender a poner límites, tenés que aprender a abrir y a cerrar cuando quieras, y fue un antes y un después en mi vida. Yo también sentí que me iba a volver loca, que iba a terminar psicótica, no sé, era como tipo, era una cantidad de información que no podía procesar, que esto sí se sabe, que el autismo, una de las características es la no priorización de la información. O sea, si me estás hablando y tengo una luz fuerte y hay un perro ladrando, no puedo hacer foco en tu palabra, en lo que me estás diciendo, porque me entra todo igual. Bueno, Por entonces, ahí esto esa que es es una... dinámico, sí, que decía Vero, perdón que, bueno, sí, estoy interrumpiendo re poco para lo que interrumpo siempre, pero, ¿cómo decirte? También ver, yo ahora estoy tratando de hacer el camino hacia el CUD. Y entonces yo también entré primero por videitos de divulgación, como cosas más superficiales, y bueno, recibí mi diagnóstico con, a mi entender, por la exigencia con que yo me pongo en general con lo que hago las cosas, para mí era un trabajo como medio mal hecho. Mi informe que me dieron era un trabajo práctico que entregaron a último momento, así nomás. Digo, esto no está así bien, no me representa del todo. No, no, bueno, no cumplía mis estándares. Y obviamente calculo que no va a cumplir los estándares de la Junta Evaluadora. Entonces me puse a buscar y a buscar y a buscar, y sí, entonces me estoy yendo a los abstracts, me estoy yendo a todos los materiales y demás para ir viendo qué es lo que estaban tratando de ver, qué es lo de esto, bueno, lo de la empatía o la hiperempatía o la no, la falta de empatía, qué se llamaba, qué no se llamaba, y todo eso. Y lo que sí por ahí uno hace una especie de rechequeo hacia atrás, y no necesariamente veo que tampoco es que uno tenga que haber sido siempre igual, porque por ahí sí yo marco un punto de quiebre. Yo fui siempre, nunca fui disruptiva desde lo conductual, al contrario, lo hemos hablado con Vero, yo jamás explotaba, yo era una extremadamente dócil desde lo que era el comportamiento, era buena alumna, sí era muy prepotente en el asunto de contestarle a los adultos desde el conocimiento. Yo te la discutía a cualquier adulto. O sea, si no sabía algo, se lo decía. O sea, era una soberbia, una era re soberbia, eso sí. La pasé re mal con los pares para el orto. Pero no me importaba esto que decís, lo de el sentir al otro y demás. Yo era una hiperobservadora, al punto que por ahí recuerdo que mi mamá me decía, mamá, Guada, no, no mires tan fuerte a la gente porque queda llama la atención. Se ve que yo estaba, viste, ahí re cosa, pero no sentía, y eso sí lo tengo que reconocer hoy, yo hasta cierto punto de mi vida el otro me importaba un carajo. Vamos a decir, o sea, me importaba leer y lo que le pasaba al de al lado, no me importaba nada, y lo tengo que reconocer, y me sentí culpable mucho tiempo por eso. Incluso puedo haber tenido actitudes crueles, incluso por ahí entre los 8 y 9 años,
con otros niños desde una posición más con varones en general, porque me llevaba mejor con varones, porque los dominaba mejor. Empecé a hacer agua cuando hubo que relacionarse con mujeres porque no entendía su lenguaje, no entendía que fueran por atrás, no entendía por qué hacían todas esas intrigas, las entendía desde las novelas. Yo me crié con novelas del siglo XVIII y XIX, entonces, claro, yo entendía todos esos mundos, manejaba como colores mucho más altos que ellos, pero no desde lo emocional me hacía muy mal. Pero no entendía esto de ayudar al otro con las tareas, ni loca hacía eso, ni Bueno, loca. Hasta que exploté, y por eso lo traigo. A los 17 años yo tuve una crisis en la que creí que me había vuelto loca de un día para el otro. Perdí todas las barreras, todas las contenciones y no pude hacer más nada y todos los estímulos para los cuales yo hasta ese momento no tenía conciencia se me mezclaron todos. Las luces, los sonidos, todo. No pude salir 1 año y medio de casa. Y a partir de ahí yo tuve conciencia de la falla, entre comillas, esto que vos decís. A partir de ahí, sí, yo tuve que volver a reconstruir todas las capas de la cebolla, como yo le digo, que para protegerme. Y sí es cierto entonces que puede ser que sea re evitativa de cosas. Cuando percibo una mínima demanda, ya salgo corriendo. La gente me dice, ay, no puedes comprometerte en algo. No, porque yo me recomprometo, pero no puedo hacer un acuerdo, no puedo negociar. La gente dice, no, dialoguemos. No te dialogo, mm, salgo corriendo, porque tengo miedo de quedar atrapada. Y esto que vos decías, del quedar atrapada es quedar mezclada. Quedar mezclada y hay que protegerse a toda costa. Y bueno, eso incide mucho en tu entorno. Incide en cómo. O sea, yo no hice. Me reía por lo de microconvivencias, pero porque yo soy una dependencia total. O sea, yo hace 24 años que estoy en pareja. Entonces, con alguien que creo que también es neurodivergente, no autista, pero también. Y también las he pasado todas y también maltratos, también porque el otro no entiende y muchas veces sí lo entiende como un maltrato, aunque yo no lo entienda, sí. Hay un Entonces es montón de difícil. cosas que estás diciendo, Walda, que siento que como cada cosita estás diciendo, siento que podríamos abrir, ¿no? Como después Sí, sucediendo, sí, como, porque ramas. sí, sí, que siento que es como esto de mirar a los ojos fuerte, no sé, a los ojos no, perdón, mirar a las personas, que en mi caso era tipo tratar de ver cómo se manejan para tratar de copiarlo, ahora entiendo que tiene que ver con eso, y, y por eso también se me fue agudizando tanto la intuición, porque somos grandes observadoras, Claro, y estudiamos a la gente. estudiamos a la Sí. gente, entonces sacamos la ficha muy rápido. Esto con Adri lo hablábamos cada tanto, ¿no? Tipo ver a alguien y ya sabes un montón de información solo con Y yo a verlo. los 13 a una psicopedagoga le hice una especie de estudio antropológico, me acuerdo cuando me llamó de cómo estaban conformados todos los grupos de mi aula, pese a que yo era totalmente excluida y nada, y le escribí perfectamente cómo se relacionaban entre sí todos, y me miró y me dijo, una bestialidad, me dijo, tu papá Sí. tiene Bueno, problemas, vos tenés un problema, el, no importa. el Asperger, cuando descubren el Asperger, la primera característica que Hans Asperger ve en los niños tiene que ver con eso, les decía, como, o sea, como esta idea de pequeños genios en sentido de cómo corregían ciertas cosas a los adultos y además con una aparente o lo que parece falta de empatía, porque no, está la teoría de la mente, ¿no? Como que no nos podemos poner en el lugar del otro, que es muy controversial eso, pero que sí es, hay una chica que contaba en un conversatorio que decía que, por ejemplo, le había dicho a una amiga, no sé, tipo, la amiga le preguntó, tipo, ¿te gusta mi vestido? Y ella le dijo, tipo, no, me parece horrible, ¿no? Y esto es algo que un autista puede perfectamente hacer sin darse cuenta, porque no tiene la convención social y nos reímos varias porque nos ha pasado de decir cosas que la otra persona, y yo he tenido personas que se han peleado conmigo y yo nunca me enteré que se pelearon y que después de años, tipo, no, porque me dijiste una vez y yo tipo, claro, no me di cuenta que eso no se podía decir, ¿no? Como, entonces, bueno, perdón, Yo he le quiero dar la estudiado palabra tanto a la gente a, que sí, o sea, le quiero dar la eso palabra a también, Vicky que está levantando la mano dale, hace un rato y dale, que perdón, quiero perdón, ir ahí para va. allá. Vamos. Perdón, ¿están Eh, hablando de mí? Ah, no, sí. Adri. Perdón, decía de Vicky y después porque Vicky estaba levantando la Dale, mano hace dale, un Vicky. montón y después No, vamos con Adri, Adri. pregunta, después voy yo. Bueno, dale, vamos con Adri y después con Vicky. No, justamente estoy hablando de la clarividencia y es algo que yo noté desde hace muchísimo tiempo y que realmente me asustaba y me asusta
y la negué totalmente y no la experimenté porque realmente me asusta. Pero sé que la tengo. Y otra cosa que quiero saber, si alguna sabe, porque si es un diagnóstico, si es una característica también que tenemos, que es una negación a los números, totalmente. O sea, yo te puedo leer 2 números, pero cuando los voy a repetir ni los retengo o los invierto. O por ahí los estoy leyendo, pero el momento que voy a traducirlos, los traduzco invertidos. ¿Alguna sabe si esto es una característica también del autismo o del PAS? Por supuesto, un número largo no lo retengo ni ahí. Yo Y los nunca lo había invierto. escuchado, pero a mí me pasa eso. O Yo sea, sé cuando que hay tengo gente que, yo investigué que había gente que es totalmente para lo sistematizado, que tiene lo contrario, lo y contrario. gente que es, sí, a mí también me pasa, todavía estoy tratando de investigar si tiene que ver con TDAH, también alguna que esté en el combo también, pero a mí, qué sé yo, como no sé si vos estudiaste, Adrián, alguna vez, yo hice eso de las 12 columnas, no sé, en contabilidad o esas cosas, bueno, no importa, donde uno tenía que sumar toda una cantidad de numeritos y escribirlos, o las ecuaciones en las que uno tiene que hacer paso a paso a paso, yo sabía hacer todo, pero siempre sabía que se me iba a escapar un número. Un número se me iba a escapar, un signo se me iba a escapar, y era totalmente azaroso. O sea que yo, si veo un párrafo con porcentajes, lo salteo. Claro. O sea, como Yo hay algo que después, le decía, perdón, Adri, sí, sí. no, lo extraño de todo esto es que toda mi vida trabajé en contaduría. Y entonces eso me llama la atención. Sí, me pasaba lo mismo que decía Guada. Eh, Siempre algún número se me saltaba y tenía que estar totalmente concentrada, pero es extraño y nunca supe por qué. Mm. Es que es como el espectro es muy lo que decíamos antes, ¿no? Como algo que le puede pasar a una, le puede pasar lo contrario. El tema es que son como, ahora se está moviendo mucho por las redes esta idea de la pizza, o sea, no el espectro como algo lineal, sino como circular y con características más desarrolladas. De hay autistas que son no hablantes, o no sé, hay un montón de características y hay autistas que hablamos hasta por los codos, o sea, no hay una característica, que eso también es lo difícil del diagnóstico y también lo difícil de poder identificarnos, que no es que vamos a tener la misma característica. Sí, probablemente a mí me pasa también lo de los números, nunca lo había asociado, pero por ejemplo cuando tengo que copiar un número de teléfono, que son 8 números, no puedo memorizar 8 números. Como mucho llevo a memorizar 4, si no ya los otros se me borronean en la memoria. No sé, pero digo, como que te va a pasar esto, cada vez que preguntamos algo a un grupo de autistas, tipo, ¿les pasa esto? Y la mitad te va a decir que sí, la mitad te va a decir que no, porque no hay una característica, o podría ser interesante ver si encontramos características más comunes, ¿no? Que esto probablemente haya, como algunas más comunes. Eh, bueno, y la clarividencia y eso da para otra conversación que para mí, que es lo que falta o lo que está faltando, que es la asociación de la extrema sensibilidad y de la extrema intuición con el autismo, por lo cual yo creo que en este momento esté emergiendo tanto el tema del autismo, tiene que ver con una necesidad colectiva y con una necesidad de la humanidad y de Gaia, digamos, como que necesitamos otras formas de ver el mundo y el autista puede tener un nivel de sensibilidad que venga muy bien. Entonces, eso lo quiero nombrar como para dejarlo para un próximo encuentro. Y Vicky, dale, nombre nomás. Hola a todas, mi nombre es María Victoria Capria, tengo 36 años y me diagnosticaron síndrome de Asperger de muy chiquita, a los 3 años, y pasé más de 20 años sin saber que yo tenía esta discapacidad. ¿Por qué? Porque yo siempre sentí que nací con una identidad equivocada. Tenía actitudes que yo hasta una determinada edad no sabía quién era, por qué hacía tal cosa, como por ejemplo, a ver, tocaban en un momento el tema de los chistes. Yo tengo cero sentido del humor, para algunos chistes sí, para otros no. Eh, no tenía sentido del humor para nada.
El tema de la memoria, tengo una memoria de la hostia, para acordarme, a ver, fechas de cumpleaños, números de documento. Si me preguntan de tal fecha, yo bailo en una escuela de danza, bailo de muy chiquita. Me preguntan, ¿cuándo se bailó tal coreografía? Yo se los digo. Lo que pasa, ¿por qué dije en un momento 20 años después yo me enteré de mi discapacidad? Mis padres. Yo estaba en la época de la secundaria y me entero por medio de una carta en una computadora que a la edad de 3 años fui diagnosticada con síndrome de Asperger con algunas características del trastorno del espectro autista. En ese momento, ¿cuál fue mi primera reacción? Me puse como loca, encaré a mi mamá y le mostré una carta que ella había escrito cuando yo estaba en época de buscar trabajo y le digo, ¿qué significa esto? Y me dice, ¿de dónde lo sacaste? ¿Qué significa esto? Soy muy metiche, soy un ratón, una rata que se mete por todos lados para saber cosas de los demás, o me meto a hurcar cajones, lo que sea. Y yo cuando me entero, a mi vieja casi le quería matar, porque no me gustó. A ver, yo por 20 años, como lo dije anteriormente, nací con una identidad equivocada. No era María Victoria Capria la piba que todos conocían. Yo tenía, a ver, era cumplidora en el colegio, tenía como ciertas cosas que portarte bien en el colegio, cumplir con lo que te dicen, no molestar. Era como una especie de cosa de muy estructurada, cosa que obviamente lo soy. Eh, pero yo me tomo mi discapacidad como si fuera una identidad para mí. A ver, yo siempre pienso, a ver, en superhéroes y digo, pienso en Batman, Superman, el Hombre Araña y digo, durante el día son unos, pero cuando se convierten en personaje son otros. Esa es mi identidad. Obviamente si se lo digo a mis viejos, yo vivo hoy en día con mis viejos con la edad que tengo, con 36 años, y me van a decir, vos estás loca de remate, pero ya hay un montón de cosas que llega en un momento que uno se los tiene que decir en cara a los viejos de una manera, pero de muy chiquita estoy con psicóloga. Quien me recomendó esta reunión fue mi psicóloga Cecilia Martín Arroyo, mi psicóloga, y entonces mi manera de dar mi punto de vista y, y hubo gente que entendió mi discapacidad, hubo gente que no la entendió. Yo les decía en un momento, yo tengo síndrome de Asperger, soy esto. Hubo gente que se me reía en la cara, como pensando, vos qué vas a tener si no tenés nada. A ver, mis padres fueron los primeros que me apoyaron. El tercero en entender lo que yo tenía, a mi hermano, tengo un hermano mayor, le digo, escúchame una cosa, salame, pero vos no entendés lo que yo tengo. Y mi psicóloga le puso los puntos en línea para entender realmente lo que yo tenía. Y a O sea, partir de ese vos momento, fuiste, a ver, Vicky, si te estoy, vos fuiste diagnosticada a los 3 años, pero tus padres no te lo dijeron y vos te enteraste por esta carta a ujú, los 20, en ese momento yo me enteré a los marzo del 2015, a los 27. a los 27. Mm, Ujú. Lo que pasa que yo cuando estaba en la época del colegio estaba muy saturada de cosas, muy saturada. Y me querían decir en algún momento lo que tenía, pero no era el momento indicado. Me puse como loca cuando me enteré, pero tardé mucho en entender por qué era diferente a los demás, por mm. qué era diferente, o por qué tenía actitudes o facilidad para algunas cosas y tardé mucho tiempo en entender quién era realmente yo. Claro, porque si vos no recibiste esa información, es interesante, ¿no? Tipo, no sabemos qué es mejor, como que darle el diagnóstico a un niño o niña también puede, no solo al niño, sino al entorno. O sea, cuando yo recibí el diagnóstico, mis viejos primero no lo podían creer. Cuando yo empecé el proceso, me dijeron, no, no puede ser, no puede ser. Y cuando empezaron a investigar, empezaron a ver videos de cómo son los niños con esta condición y tal, empezaron a darse cuenta que sí. De hecho, mi viejo se dio cuenta que es autista y por eso nunca
nunca le había parecido raro nada de lo que me pasaba. Y, y ahí yo siempre me pregunté, digo, qué interesante, o sea, ¿cómo hubiera sido recibir el diagnóstico más chica, ¿no? No sé, digamos, como no digo que es mejor o peor, pero sí esto que vos traes, ¿no? O sea, como si vos viviste hasta los 27 años sin saber esto, bueno, también, que nos pasó a la mayoría, y lo traía mucho San Juana, ¿no? Como tipo, me vuelvo un poco loca, tipo, ¿qué me pasa? ¿Qué es lo que tengo? ¿Me sobrepongo? ¿Soy diferente? ¿Cómo hago? Como, es un esfuerzo que va llevando un cansancio tremendo. Gracias por Con compartir. eso de enterarse grande, a mí me pasa que el diagnóstico tardío lo veo más como un alivio, como una bendición, Sí, porque es como lo que se dice el abejorro no está aerodinámicamente moldeado para volar, pero el tipo no lo sabe, entonces por eso vuela. Yo claro. no sabía que por autista no podía hacer un montón de cosas, entonces como nadie me dijo que no podía, yo fui y lo hice y terminé la carrera y empiezo otra y soy profesional y bla. Sí hay cosas que por ahí me cuestan más que a otros. Esto tuve que volver a la casa familiar después de vivir más de 10 años fuera, tuve que volver y no pude volver a levantar cabeza en cuanto a lo económico porque no podía trabajar la misma cantidad de horas que trabajan mis colegas, porque no puedo tener a cargo 700 pibes porque me explota la cabeza, paso a no tener vida social, Mm, porque o me ocupo de los pibes que tengo a cargo o me ocupo de mi vida. mm, No, Pero sí, totalmente. esto de llegar al diagnóstico de grande es nadie te dice que no podés. Después Entonces a lo mí lo haces. que tal cual, yo comparto exactamente lo mismo y ahí eso fue lo que a mí me hizo llorar tanto. Cuando me vi hacia atrás y vi todo el esfuerzo que hice, yo me acuerdo de ir a la secundaria, de ir a la universidad y decir, tipo, a la gente le cuesta lo que a mí me cuesta y nadie lo dice, o sea, ¿viste? O sea, ¿cómo hacen los demás? Esto que traía San Juan al principio, ¿no? Y eso fue lo que más como amor me dio, ¿no? Como tipo, chabona, hiciste un esfuerzo tremendo. Como, viste, bueno, bien, ya está, y entender ahora eso, y ahora ya no es necesario, y ahora puedes, no sé, decir que no a un montón de cosas, Validar el propio límite. sí, Como que de repente decís, claro, y te mirás con un poco más de compasión, o por lo menos eso fue lo que me pasó a mí. sí, No, flaca, no, deja, soltá esto que te hace mal. total, Pedite la mesa accesible en la facultad si no podés estar rindiendo con 2000 personas. Pedite la mesa accesible, ahora claro, podés, tenés el CUD. claro, claro. una cosa que me había pasado fue que, quiero darle un cierre, pues le quiero dar la oportunidad a las demás. Yo a la edad de 3 años, cuando estaba en jardín, una de las cosas que, a ver, yo en jardín tenía clases en jardín de infantes tenía clases de inglés y 20 palabras que enseñaban, por eso el tema, no sé quién fue que tocó el tema de la memoria, creo que fuiste vos, Lu, el tema de la memoria. 20 palabras que enseñaban, 20 palabras que me salía de memoria, palabras que decían todo en inglés, red, yellow, blue, black, green. Yo a la edad de 3 años digo, hablando inglés siendo tan chiquita, la profesora se quedaba maravillada. Entonces se lo dice a la directora, a la monja superiora, y citan a mis papás y dicen, no puedo creer con el nivel de inglés que tiene María Victoria, parece una chica estadounidense, ya hablando tan chiquita. Y a partir de eso mis papás me empezaron a observar, a entender por qué era diferente. Y hoy en día digo, eh, a raíz de que me enteré de mi diagnóstico, soy una persona completamente diferente. No soy María Victoria Capri a la gente que todos conocen, porque, a Chao, ver, Cori, ahí en 5 terminamos, pero después ves el final, dale, hay gente que, abrazo grande. hay gente que se ven a un tipo de María Victoria, la María Victoria que no tiene nada, que es esto, todo. No, no, tienen que entender a la María Victoria que es diferente a los demás. ¿Tengo un proceso de aprendizaje lento? Sí, me cuestan entender las cosas al primer momento. Mm. Nada más. Le quiero ceder la palabra a las No, demás.
yo creo que está bueno esto otra vez porque también siento que el autismo no es solo como, bueno, porque soy autista me tienen que entender, o sea, estamos hablando de las diferencias. No importa si tenés diagnóstico, si sos autista o si no sos autista, como algo de validemos, si a mí me tarda más aprender esto, me tarda más, ¿no? Como creo que empezar a pensar en el concepto de neurodiversidad nos ayuda a acompañarnos mejor, digamos, ¿no? Como a tener más empatía bueno, por las necesidades diferentes de cada uno y cada una. Y también esto que fueron poniendo en el chat, que esto que decía Vero, de que la discapacidad no es propia, sino que es ambiental, coincido también, o sea, cuando hablamos de discapacidad, o sea, podemos sentir la discapacidad porque se espera otra cosa, no porque sea una discapacidad, o Es sea, la un discapacidad, verbo, claro, es siempre un tiene que verbo, haber el un entorno contexto. te discapacita. Exacto. Exacto, entonces eso es interesante, por eso se empezó a hablar de condición, o sea, ¿no? Y no de trastorno o no de discapacidad. O sea, antes la sigla era trastorno del espectro autista, ahora se está cambiando a condición del espectro autista. Entonces estamos como empezando a esto, a investigar, ¿no? Como cómo nombrarlo de manera que nos sirva más, que nos integre más. Y en relación a lo del psicólogo que dice Wada, me parece clave. Yo cuando mi psicoanalista, hay algo con los psicoanalistas que en términos generales están peleados con los diagnósticos, como que no les gustan los diagnósticos, no me voy a meter mucho en esto. Yo para poder continuar con mi psicoanalista, él también cuando le dije que estaba en el proceso de diagnóstico medio que se le escapaban, a mí me cae muy bien él y me parecen muy buenas sus intervenciones, pero se le escapaban formas o comentarios o actitudes de como tipo, vos no puedes tener autismo. Y lo tuve que enfrentar, digo, che, yo quiero seguir con vos, para poder seguir con vos, yo necesito saber si vos podés con esto y si vos podés trascender tus juicios de qué es el autismo y si te podés formar mejor en lo que es el autismo. Hicimos lo mismo, pero vos tuviste un buen resultado si seguís Sí, con él. sí. Yo confiaba mucho en él y él lo empezó a tomar y hizo esa, sí, fue increíble. ¿A vos no? ¿No te pasa igual? No, yo le planteé lo mismo, estoy en este proceso y la mina me dijo, bueno, yo no te puedo acompañar en esto, digo, pero flaca, te contacte para que me acompañes en esto. O sea, yo dije desde de movida, de entrada, quiero hacer este camino y por eso empiezo la terapia, me tuvo como 6 sesiones y no, y después le terminé diciendo, digo, mirá, yo necesito esto. Entonces, si vos podés hacer una revisión de lo que sabés y aprender del paradigma de la neurodiversidad junto conmigo, vamos, porque me encanta, me caes muy bien, me resulta fácil hablarte, me encantaría esto. Ahora, si no podés pararte en este lugar y acompañarme, andate a cagar. Bueno, me voy a cagar, me dijo. Bueno, dale, gracias. Mm, mm, mm. Sí, hay un montón. A ver, Tama, ¿quieres decir algo? Hola, ¿cómo están? Bueno, las estuve escuchando muy atentamente. Yo soy psicóloga y estoy sumada porque me interesa mucho el tema. Trabajé en autismo, mis primeros trabajos siempre fueron en escuelas como acompañante y siempre lo que estudié, siempre estudié en relación a esto y siempre desde un paradigma muy masculino, ¿no? Y la realidad es que últimamente empecé a conocer la gran diversidad y primero me gusta mucho acompañar, me interesa y esto, ¿no? Esta charla me sirvió mucho para poder entender la diversidad, porque no es lo mismo leer sobre eso que poder escuchar las diferentes opiniones, cómo se sienten, cómo lo viven en el día a día y poder acompañar con esa sensibilidad también, ¿no? eh, Reconociendo que a veces es más allá que lo que uno pueda leer, el poder interpretar algunas cosas, que a veces es muy difícil porque uno en una sesión está del otro lado, está un ratito y no llega quizás a escuchar o a ver la vida del otro, ¿no? Hay cosas que se escapan, que uno quizá no pregunta, entonces me parece súper importante la información que circule, ¿no? Para que uno pueda
ante una mínima sospecha o alguna cosa que no cierra, ¿no? Un diagnóstico que no cierra, que hay muchos malos diagnósticos, y hoy en día me doy cuenta que debe haber un montón más de los que yo pensaba. Entonces, esto, ¿no? De que circule información para que se pueda saber más sobre el tema, se pueda indagar más, y que se piensen como, bueno, con necesidades que cada uno tiene y que se pueda charlar y hacer acuerdos, ¿no? Que creo que es lo más importante para poder estar bien y conocer los límites propios, ¿no? Poder hablar. eh, y bueno, nada, así que les agradezco por sus experiencias y bueno, quería pedir permiso para este video, yo trabajo con psicólogos que trabajan en autismo, así que si ustedes me dan el ok, yo lo quisiera compartir en el grupo interno, porque todo según si ustedes quieren, ¿eh? Pero porque me Por mí parece que estoy puede sumar las experiencias de cada uno y cómo lo viven y esta diversidad que me parece que fue muy rico escucharlas. Así que gracias. Sí, buenísimo. ¿Estamos todas Yo de con acuerdo eso con te eso? pediría un momentito, paren, Sí, la rotativa. Yo no tendría problema, pero una vez que ya haya sacado el CUD, que lo tendría que estar sacando hasta diciembre, porque No te yo soy preocupes. docente el nivel de desconocimiento que hay, o sea, yo jamás exploté, yo jamás hice nada, pero estoy a cargo de adolescentes. Y hay un montón de características mías, por ejemplo, de pelear por injusticias, de ir en contra de cosas que yo sé que en cuanto se enteren van a decir, ah, era por eso, me van a invalidar lo que era mi perspectiva y aparte trabajo en el Estado y en la ciudad. Y me van a dar una patada en el orti, chicas. El gremio Sí, docente de la ciudad es complicado, así o que sea, No te te preocupes, no el Guadalupe, que apoyamos. gremio, digamos, no lo como comparto docentes, entonces. sino lo que sería lo que está, y aparte, en función a lo que está pasando, a todo lo que estamos viendo, por lo menos acá en Argentina, de acá hasta octubre. O sea, el nivel de agresión que hay con la diferencia es alto y me da miedo. entonces, Guada, para estar Pero en yo no tengo problema una vez que yo les aviso y ahí lo largan. No tengo eso, como problema. una vez que vos lo que estás pidiendo, para ver si entiendo bien, es que una vez que a vos te den el CUD, no tenés problema en que se Ahí difunda. ya está, porque yo ya ahí ya les peleo y no me sacan porque me estarían siendo contra un derecho. En cambio, Perfecto. mientras tanto, es mucho más fácil. O sea, el CUD, como dice Vero y como vos decías que sería interesante también, es un escudo. Eso mismo, como puso ahí que hablamos el otro día. Y es el certificado único de discapacidad. Acá en Argentina se le Y llama eso así, el IVA yo San creo que Juan. podemos hacer después algún otro conversatorio más específicamente sobre el CUD, porque creo que está siendo un momento muy, Sí, es como no una sé, mínima, para muchos las sensaciones, como vieron cuando en las series de ciencia ficción había una especie de ventanita que se abría hacia otra dimensión que se iba cerrando, 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 cerrando. Bueno, sí, yo les digo que por lo que está circulando ahora por acá del pensamiento general de la sociedad, es como ujú. decir, tengo que entrar, 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 entrar rápido antes de que se cierre, Sí, sí, antes de que se cierre hay un ya. montón de memes, hay un montón de memes de Sí. eso, de tipo Por todos eso, yendo pero a sacar quería el CUD. decir eso, nada más. Buenísimo, gracias, Guada. Bueno, vos nos avisás entonces, o le avisás a ver, o me avisás Sí, a sí, mí, sí, sí, yo le y digo, cuando a te lo ver. den, ya ahí te damos el ok, tan, porque me parece interesante que se difunda, o sea, yo estoy como re a Sí, favor de sí. esto, de que mientras más voces se escuchen y más difusión mejor, y probablemente, bueno, podamos hacer cada tanto así reuniones, conversatorios para, no sé, para seguir pensando juntas y seguir actualizándonos, porque siempre hay alguien que tiene información que es válida para otra persona, entonces está buenísimo, estamos No, en un yo después momento... estoy dispuesta a salir con los tapones de punta y pienso hacerlo aparte. Mm, Pienso hacerlo, voy a tirar paredes, vamos a hacer varias cosas en los entornos. Pero buenísimo. bueno, hay que aprender, eso también lo tenemos, es medio difícil. No sabemos protegernos mucho, creo. Ujú. Por lo menos a mí me pasa. Hay Sí, que aprender sí, que estamos hay muy agresores, acostumbradas a yo estoy exponernos. mal, soy yo la que no sé qué es. Bueno, a mí me está costando mucho lo del CUD por eso mismo, todavía no, siento que no tengo que sacarlo algo en mí, ¿entendés? Como, bueno, nada, ya lo hablaremos, pero es un proceso re complejo. Em, lo mismo que el diagnóstico, ¿no? Tipo, el otro día una amiga, yo le decía, tipo, no puedo tener un CUD si no necesito, y me empezó a decir un montón de cosas en donde sí lo podría necesitar, no es para tener un auto en la puerta a tener lugar del auto en mi casa, tipo, esas cosas no, pero para lo que sí, ¿no?
Y es lo mismo que el diagnóstico, como que está bueno encontrar el momento en donde uno dice, bueno, esto me fortalece, me ayuda y lo uso para lo que realmente necesito y me hace bien. Em, sí, es verdad, Sí, tenemos chicas, y a ver, como... les paso una cosa de último momento, por ejemplo. Mi hermana está buscando la evaluación para A mi ver, perdón, sobrina de 11 años. perdón, Guada, que no, Sí. porque te pones a hablar y, se te me va mucho. Es verdad que no escuchamos a Antonia, si tenés ganas de decir algo. Hola a todas, gracias por compartir. Em, Me encanta, Lucía, que hayas tenido esta iniciativa y siempre me identifiqué mucho con ser paz y eso me produjo un alivio tremendo y también tengo este aspecto de ser altamente empática, entonces nunca me reconocí dentro del espectro. Yo el espectro lo veo así redondo también. Eh, pero mi hija nació, yo creo que también está dentro del espectro y no la he querido diagnosticar, si la tengo en colegios especiales y para aprendizaje en, ¿cómo se llama? A medida, pero sí, ahora ya tiene 8 y sí sería a lo mejor bueno porque ya está más abierta a otras personas, pero además tiene estas habilidades que, gracias por mencionarlas, porque tampoco las había relacionado con el espectro autista, que tiene estas habilidades de ser, se me van las palabras, bueno, psíquicas Como y clarividente. de vidente. Entonces tampoco lo relacionaba. Y creo que para protegerme también tomé distancia y dije, no, nosotros somos paz y eso es todo. Entonces, pero como hiciste esta invitación ya es muy positivo también por la parte humana entrar en conversación y para mí se siente más seguro que inmediatamente ir a los médicos y así que muchas gracias. Me encantaría participar nuevamente de otras conversaciones. Sí. Buenísimo. Sí, creo que esto a mí me pasó lo mismo antes del diagnóstico, como algo de, bueno, hablar con personas que están, a ver, viste, no que vaya un médico a decirme como esa distancia rarísima de que la persona no está, eso, no tiene, no es autista, no sé qué piensa el autismo, no sé qué recorrido tiene, y esto de la hipersensibilidad también que podemos tener y de las necesidades que pueden no estar siendo contempladas, entonces también, bueno, quienes quieran iniciar el diagnóstico, después podemos recomendarles algunos lugares o acompañar también ese proceso, o quienes quieran hacer el CUD, que Vero lo hizo, quizás, bueno, hablar, como empezar a tejer una red más de entendimiento, o sea, de personas que estando con la condición de autismo o siendo autistas o sospecha o paz o lo que sea, ¿no? Es más, se nos hace más cercano. Me parece importante esto, que recordar lo que dijimos, lo que dije al principio, que es que el autismo se le llama hoy autista a esto. Acordarnos de eso para mí es clave, ¿sí? Quizás hace 10 años se le llamó de otra manera, quizás dentro de 20 años ya no necesitemos estas etiquetas y seamos todos neurodivergentes y cada uno con su neurodivergencia y ya. Entonces, pero bueno, ahora estamos en este contexto y está bueno estar relacionadas a nivel del Estado, a nivel de la salud, o sea, relacionadas con cuál es el contexto y relacionadas con todas las sensibilidades y las cosas que van quedando por fuera. Esto de la empatía y la clarividencia es algo que no se nombra mucho y yo estoy viendo que es muy clave nombrarlo, porque también yo justo en mi próxima sesión de psicoanálisis lo tengo anotado de ir a hablarle porque hay un montón de cosas que yo no le digo a él porque creo que no son el espacio. Mirá lo que me di cuenta hace más de un año que voy. Yo no, porque yo hago meditación y tal, pero en psicoanálisis le cuento cosas que entiendo que el psicoanálisis puede abordar, porque respeto mucho esa herramienta y me gusta, entonces llevo lo que siento que el psicoanálisis puede. Y el otro día dije, tipo, le voy a llevar esto también, y si no puede, me dirá que no puede, ¿no? Como algo de mis visiones y de mis canalizaciones. Digo, a ver, ¿cómo lo interpreto? O sea, ¿cómo puede esta herramienta entrar en contacto con esto? También darle la oportunidad, ¿no? Como acá decía, siendo psicóloga, como a un montón de personas que están queriendo acercarse, ¿no?
conocer y poner en cuestionamiento también lo que saben, y también creo que es de nuestra parte como poder abrir y poder entrar en conversación con esto. Que no sea algo que nos separe, ¿no? Sino al contrario, como que nos junte y animarnos a preguntarnos y entender que estamos tratando de hacer lo mejor posible y que puede salir mal, y bueno, y mirarnos con buenos ojos, ¿no? Bueno, me gustaría no extenderlo mucho más, porque algunas tenemos temas con la puntualidad, algunas autistas tenemos temas con la puntualidad. Pero bueno, me parece que podemos hacer alguna otra. Después, si quieren, no sé, dejar pasar un tiempito, quizás el mes que viene, volver a hacer una, quizás con otra gente que no pudo venir hoy, y quizás eso, tocar temas más puntuales, ¿no? Como proceso de diagnóstico, CUD, y estas cosas. O bueno, los steaming, esto que decía Vero, que el mate es un steaming, como nunca lo había pensado así, y es tipo, claro, sí, re, ¿no? Cosas que nos van ayudando. Voy a armar la carpeta de Drive, también, Tam, obviamente te sumo, digo, si todavía no puedes difundir el video, pero va a haber videos y cosas que quizás te puedan servir y entrar en contacto y ayudar, o compartir con colegas. Así que bueno, y ahí quedamos conectadas. No sé si se me está ocurriendo ahora armar un grupo, como armar un grupo para que estemos todas conectadas, tipo ¿de qué puede ser? ¿De WhatsApp o de...? Para mí de WhatsApp está perfecto. Puede ser, No sé qué ¿no? opinan el resto. Bueno, eso me va a llevar más un tiempo porque tengo que agregarlas a todas, me va a llevar un tiempito. Lo que puedo hacer es, les voy a mandar un link de entrar, no meterlas de una, porque quizás alguna no tiene ganas de entrar. Entonces, como les mando un link, la que quiera se mete, la que no quiera no se mete. ¿Les parece? ¿Por mail? No, por WhatsApp. Ah, ok. Sí. Sí, acá como dice San Juana, tal cual, puede ser temas más específicos, ¿no? Como que esta fue una linda introducción y después meternos en temas más que nos convoquen, que los podemos hablar de antemano, como bueno, vamos a hablar de, no sé, CUD y diagnóstico, no sé. Puede estar bueno. Bueno, gracias mujeres por traerse. Placer. Y bueno, ahí seguimos. Que tengan lindo fin de. Muchas gracias. Buen Gracias, fin de Lu. semana para Gracias. las demás. Gracias. Chao, chi. Lucy, excelente idea. Me Gracias. encantó. Gracias. Buen Un fin de beso semana grande para para todos. México. Ay, gracias. Me encanta el acento de ustedes. A mí me encanta tu acento. Gracias, San Juana. Oh. Gracias. Chao, chao.